trabajo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Y siguiendo con el ciclo de conferencias denominado Juntos por la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte, hoy 4 de septiembre de 2020, la disertación de esta noche estará a cargo del arqueólogo Daniel Castillo Benítez, a quien pasaré a presentar. Daniel es un arqueólogo trujillano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, quien ha realizado trabajos de investigación en la costa, sierra y recientemente en la selva norte. En el 2004 excavó en Chanchán, un patio delantero de la plaza central de Chudi. Su aporte permitió cambiar el guión turístico de este recinto arqueológico. Del 2000 al 2007, trabajó con investigadores canadienses en la Sierra de Huamachuco, excavando específicamente en los alrededores del oráculo de Catequil. Del 2007 y 2008, fue director del proyecto de acondicionamiento y puesta en valor de Marca Huamachuco, financiado por la Municipalidad Provincial de Huamachuco. Del 2013 fue ponente magistral y presidiendo algunas mesas temáticas en eventos internacionales. En el 2013 en Estados Unidos, en el 2015 en España y en el 2018 en Italia. En su trayectoria como profesional ha publicado innumerables artículos de divulgación, entre ellos 4 libros, de los cuales 3 son de arte rupestre y uno versa sobre enterramientos de infantes en el Valle de Moche, en La Libertad. Participa con ponencias en foros internacionales y recientemente cuenta con 2 artículos publicados en Oxford que hablan de la ardua labor como investigador. Finalmente, es un arqueólogo que vive su profesión cada momento y ha hecho de ella una vocación de entrega, que lo identifica en su trabajo y coordinaciones con autoridades y población a la cual se proyecta. Sobre la modalidad de la disertación, al finalizar la conferencia tenemos aproximadamente 20 minutos para dar lectura a comentarios y dar respuesta de parte del expositor a las preguntas escritas por los asistentes de esta transmisión. Sin más que agregar, paso a dar la palabra a nuestro invitado con la disertación denominada Petroglifos del Alto de la Guitarra. Es un gusto estar ante ustedes y compartir algunos conocimientos que hemos venido investigando en la parte del Alto de la Guitarra, en el Valle Moche. El Alto de la Guitarra es un sitio sumamente emblemático, pero al iniciar esta disertación no podemos pasar por alto el descubrimiento que hiciera un guamachuquino, don Manuel Acosta, y él mostrara los sitios a Disenfort en 1955. De él se tiene un registro fotográfico, cual alberga la Universidad Nacional de Trujillo. Posteriormente, el conocimiento también adquirido lo tenía de 1945 Hanjo Keimer. Luego, en el 65, vuelve a escribir algunos temas referentes a este lugar. Y Núñez Jiménez, en su inventario de arte rupestre en 4 tomos, dedica también algunas hojas al Alto de las Guitarras y algunos de los calcos que él hizo en la zona. Posteriormente, Campana, tenemos algunas publicaciones del 2003, 2007 y unas otras sucesivas, que también por mucho tiempo vino investigando esta área, ¿no? Posteriormente nosotros también con las primeras publicaciones en el 2004, 2008, 2012 y una publicación reciente en Oxford en el 2019. El sitio es sumamente interesante y emblemático para la región La Libertad. Se trata de restos materiales que se ven unidos a través de este camino que estamos viendo en la parte baja, de un camino de 22 metros de ancho, y todavía quedan 2 kilómetros que une el valle, cerca a la altura de Cerro Blanco. Mucho de estas partes del camino ya ha sido destruido por los
diferentes fenómenos hidroclimáticos que se han dado, fenómeno del Niño. Sin embargo, este sitio es de suma trascendencia. Su ubicación, como ya lo mencioné, se encuentra entre Cerro Blanco, la Quebrada de las Guitarras, en el área que está ahorita centrándose, se encuentra este sitio. Se encuentra en la línea de la divisoria de las cuencas del Moche y el Virú. Y todo indica de que el hombre buscó una explicación ante los fenómenos que se estaban dando. A través de ella lo vemos enmarcadas en este color rojizo, que es diferente al color de las otras montañas. Y el hombre, como le digo, buscó dentro del entorno natural y de ese paisaje entender el por qué se estaban dando estos hechos. Ocurre que esta es la parte que podemos observar desde la línea divisoria hacia el norte, que es la de la cuenca del Moche. Aquí vemos la línea divisoria desde la parte del Alto de la Guitarra. Como ven, se dan cuenta, hay una naciente de quebrada suave nada más del terreno que se va formando. Y ese que el hombre ocupa estos lugares desde épocas muy tempranas, buscando entender qué es lo que ocurría, por qué se forman estos ríos, estos caudales. Y con los años que nosotros hemos estado visitando este lugar, hemos podido entender eh, el por qué, ¿no? Cómo es que se cubre de neblina, porque el lugar se encuentra a los 827 metros sobre el nivel del mar, cómo llega la nube por este lado noroeste y se cierra de tal manera que uno ya no puede ver a más de 1 metro. Y es entendible que el hombre entendía que este lugar estaba asociado a formas espaciales que lo vamos a describir, las construcciones, a la presencia de construcciones y al paisaje netamente ritual desde periodos muy tempranos. Por eso es la importancia del lugar y vamos a seguir observando. Esta es la parte que va hacia el este, a la quebrada este es el ingreso al Alto de la Guitarra. Podemos ver algunas construcciones acá en la explanada y el camino que va hacia Pampacalata, hacia el lado este, lo que se sube luego a Carabamba. Este es en el lado oeste y vemos el Cerro Mayor, que es el Alto de la Guitarra. Mientras que en la fotografía de la derecha superior vemos el Cerro de las Guitarras, que son 2 montañas referenciales en esta zona. ¿Por qué escogió el hombre estos lugares? Para poder edificar sus construcciones tan tempranas del periodo formativo que la vemos aquí, que todas están las placas caídas, similar a las de Queneto, pero más pequeñas, caídas hacia adentro. Es por los fenómenos del Niño que se han dado. Está dividida en 2 partes, en 2 niveles. Hay un desnivel de 45 centímetros, pero es una de las construcciones interesantísimas en razón a que el sitio ha sido dividido también, ¿no? Se ve que el hombre ha, ha querido delimitar esa parte del paisaje. Vemos la mano de obra que han trabajado, ¿no? Este es como queriendo dividir el espacio. Aquí vemos el entorno del paisaje hacia el lado oeste y algunas acumulaciones de los soportes rocosos en sectores como lengüetas que caen. Dentro del trabajo que veníamos realizando, era difícil empezar desde el norte a documentar todo, a inventariar todos estos sitios, porque del norte se abre, se abre, se abre. Así que no concluimos en el 2009. Me acuerdo que ya en el 2010 nos dedicamos un mes completo a terminar el inventario de este sitio, pero la metodología la aplicamos desde la parte sur hacia el norte, donde la parte más amplia y se va cerrando, cerrando. Era bien difícil. La mayoría de los investigadores no han podido saber numéricamente cuántos soportes rocosos existen. Ahora nosotros sabemos que existen 401 soportes con representaciones visuales, ¿no? Trabajadas. Y este es el panorama. También vemos parte del camino, de la trayectoria del camino en la parte central, que también ha sufrido por los fenómenos hidroclimáticos. Aquí, ¿por qué es importante este sitio? Porque encontramos construcciones de diferentes épocas, como la que vemos acá de 42 metros de ancho,
como si fuera un corralón grande, aún sin concluir en la parte baja o destruida por los fenómenos climáticos, ¿no? También vemos cómo otros espacios con 4 accesos de entrada de menor tamaño de 22 de acceso a cada lado, pero de menor tamaño. Vemos otras formas más pequeñas de 2 por 4 y así vamos a encontrar un sinnúmero de construcciones que el hombre ha tomado tiempo para poder construirlos, como esta lengüeta que tenemos estructuras ortogonales, circular inclusive, que están ahí presentes. Lo interesante del sitio es que, como les había dicho, está asociado a las formas espaciales y construcciones y el paisaje netamente de actividades rituales. Aquí vemos uno que está cerca al petroglifo llamado la Batea, y está sobre unos metros más abajo del actual trayecto de la quebrada, ¿no? Y bueno, aquí lo que me llamó la atención, y ha sido difícil poder observarlo en algunas temporadas, es que si bien aquí tenemos que ha carcavado la formación debido al acarreamiento aluvial de lluvias, aquí vemos un zigzag de camino y lo vamos a ver en detalle y llega hasta esta parte. El petroglifo La Batea se encuentra aquí. Y esta es la forma vista desde la parte alta, que vemos como viene formando como si fuera un meandro los espacios para este recorrido a la naciente de la quebrada. ¿Se dan cuenta? En la otra vista también, que nos permite ver ya un poco más genérico, esa misma trayectoria. Es en razón a la evaluación de las edificaciones que tenemos, no monumentales, sí temporales, porque el sitio lo ha permitido así, pero vemos que hay unos aspectos de paisaje ritual en este lugar. La explicación era porque desde los cazadores recolectores llegaron a este lugar a abastecerse no solamente de caracoles, sino también de alimento. Es así que a través de la información arqueológica que hemos revisado, podemos decir que este lugar no solamente era recurrente cada cierto tiempo, sino de que tenía una consonancia que ha durado en diferentes épocas, ¿no? Y lo vamos a mencionar. Esta es la parte sur, ay carambas, esta es la parte sur que va de todos los quebraditas, se forma ya algo más ancho que es el río Las Salinas en la parte sur. Más o menos tiene como 1200 metros desde la entrada hasta esta parte, el sitio por unos 400 metros de ancho, en la cual se encuentran los petroglifos. Después de eso ya no encontramos petroglifos, está más marcado el lugar. Es así como les digo, en varias temporadas nosotros hemos llegado cuando ha estado en vegetación, mucha vegetación, también en tiempos de seca, donde ya también no había ya más que material seco, pero eso nos ha permitido poder identificar a lo largo de estos años varios motivos, ¿no?, que están presentes ahí desde épocas muy tempranas. Esto estamos viendo solamente representaciones zoomorfas, como es este oso, por ejemplo. Lo impactante de estas representaciones es que hay un choque visual. Como se dan cuenta, tiene patrones que lo han labrado, pero la técnica es recurrente con los motivos de ese periodo, por decirlo, de este periodo que estamos viendo del oso, donde hay incidencia en la roca de surco que nosotros le llamamos arqueológicamente como surco, el tallado del surco, y luego pulido o rayado, ¿no? Como si fuera un canalcito para ese periodo, bien tempranos. Y que lo hemos visto en otros lugares. Aquí vemos un soporte, lo importante es que son soportes rocosos. En periodos tempranos solamente se ha utilizado una sola imagen, como es en el caso de este felino. Hemos tenido que ver información fotográfica de 1955 para poder tener una idea, porque muchos de este material es a través del sol y la intemperancia del lugar se está perdiendo, ¿no? Y ahí más o menos tenemos el mismo petroglifo y los motivos. Como les digo,
También hay otras representaciones zoomorfas de aves en un lugar que permanece seco por mucho tiempo del año, pero también en la época de loma se vuelve verde el sitio, con pajonales incluso. Aquí la misma técnica también, lo que es la representación zoomorfa de un zorro, un felino, muy bien representado, que tienen algunas variantes, pero que nos están demostrando las diferentes épocas, ¿no? Como este caso Cupisnique, en la cual hemos tenido que recurrir al uso de nuevas tecnologías, como es el software JImage para imágenes digitales y poder procesarlo y tener mucho mejores detalles debido a la pérdida ya de coloración, ¿no? Y ahí tenemos una representación de este felino mucho más complejo, ¿no? Donde la cola, el extremo de la cola también termina en una cabeza de, de serpiente. Algo que vemos aquí, así a grosso modo, por ejemplo, ya otros estilos, donde las técnicas también es diferente. Algo similar, con una variante de la técnica, también la tenemos presente, que está relacionado a lo que es recuay, amoche temprano, incluso, este tipo de felino. Y así, tenemos un sinnúmero a lo largo de diferentes épocas cronológicas, como este pequeño roedor o una vizcacha que está presente en el lugar. Todo nos indica de que la recurrencia del sitio tenía que ver con las actividades, no solamente iconográficas, los datos arqueológicos nos han permitido y sumar a ellos los datos etnohistóricos para poder darle sostenibilidad al sitio que es un sitio con recurrencia mitológica y ritualista. Eh, por las construcciones sabemos que es un centro de peregrinaje. Ahí adoraron a las entidades cosmogónicas por la misma formación del lugar. ¿Cómo es que no, si no nosotros visitáramos un solo día y volviéramos, no hubiéramos observado esos detalles de, de cómo la neblina te cubre todo el espacio, luego humedece y ves a veces pequeños riachuelos que se forman. Entonces, hubo buscar respuestas. El hombre antiguamente ha tratado de buscar respuestas. Ha podido ver el contraste del lado norte de la línea divisoria y el otro en un entorno de paisaje mucho más suave, cómo es que se forman los nubarrones y luego tiene todo este espacio a esas actividades rituales que tenían que ver con las lluvias, las crecientes de los caudales de los ríos, con los fenómenos hidroclimáticos, y buscar entender algunos detalles de esa época, ¿no? Y más que todo entenderlo desde el aspecto de abundancia, de alimento, de, de poder cazar animales en esa época, de el calendario agrícola que temporalmente subían y luego hay las edificaciones ahí que se ve que eran netamente para ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, sigamos con los motivos para poder ver algunas imágenes antropomorfas y poder entender por qué el lugar es tan emblemático y representativo en nuestra región. Se trata pues de motivos que hemos podido identificar para el periodo de los cazadores-recolectores, uno de los pocos que existe en este lugar y se ha podido identificar haciendo una comparación con otros lugares. Aquí vemos otra representación de otro periodo, como es la representación de estas piernas que tienen la incidencia y recurrencia de la misma técnica con los otros motivos que lo voy a pasar en adelante. Aquí nos ha permitido hacer una analogía comparativa y vemos que hay una superposición de una técnica diferente con la anterior, con lo cual se sobrepone, ya nos permite dar una respuesta de superposición y de diferencia también en técnicas. Estas piernas están asociadas a los motivos sechines, ¿no? Más o menos 3.000 años antes de Cristo, hasta los 2.200. Aquí casi perdido ya en este soporte rocoso, que es una sola de más o menos 75 centímetros,
vemos las representaciones en forma central de un personaje en la parte central y dos que están en perfil, las caras. También para esa misma época que los acabo de mencionar. A través de este software nos ha permitido poder ver algunos detalles que ya no se observan fácilmente a través del ojo. Así que hay otros que sí están marcados, que tienen algunas variantes. Sigue la recurrencia de motivos tanto en la forma del ojo, la boca, la característica de la cabeza, que nos identifican a épocas muy tempranas. También lo que el doctor Cristóbal Campana lo llamó el prisionero del tiempo, también perteneciente a esa época al estilo Sechín que nosotros lo llamamos, pero que es un arcaico tardío, ¿no? También aquí tenemos el calco de lo que se ha realizado y bueno, esta me llamó la atención por la representatividad y conglomerado de imágenes que tiene. Sin embargo, hay una central, una cara en forma frontal de dos ojos, una nariz chata y la boca, mismo Sechín. Pero las otras aditamentos que vienen, que se han hecho, como esta cruz que tenemos aquí, muy marcada, ya proviene de la época colonial. Y hay de diferentes épocas, ¿no? Diferentes épocas. El lugar es importantísimo porque tiene ese impacto visual que muy bien se puede representar también a nuestra región. Aquí tenemos algo de dos personajes que algunos lo llaman guerreros, otros lo llaman, bueno, danzantes, pero si nosotros vamos a los datos etnohistóricos, encontramos que se trata de una dualidad de personajes. Solamente tienen escudos, tienen dos caras grandes que están en perfil y el cuerpo está inclinado y en movimiento hacia un eje central. Pero si lo recurrimos al dato histórico, por ejemplo, como el manuscrito de Guarochirí, donde nos habla de deidades duales, de oposición y complementariedad. Aquí tenemos dos personajes que por sus tocados son diferentes, que están en posición como si estuvieran danzantes. Seguimos indagando a través de los datos históricos y encontramos que Rostorovsky en 1986 menciona sobre este tipo de dualidad también. Du Bois en 1979 menciona sobre este tipo de representaciones para otra zona, pero que están presentes dentro de las concepciones andinas, pero su origen me parece que lo encontramos aquí tempranamente en el alto de la guitarra, ¿no? Esa dualidad, la complementariedad que Taylor en el 2008 hace mención. Sin embargo, esta representación también tiene esa fuerza de impacto visual que muy bien puede capitalizarse en el futuro, ¿no? Para la puesta en valor del... Aquí tenemos el calco para que tengan idea de la representación. Y vamos a seguir. Tenemos algo que llamó la atención y es como muchas veces el sacerdote, el chamán, el iniciado adoptaba, más que todo, ¿no? Adoptaba algunas otras formas. A través del trabajo que hemos el trabajo que hemos realizado, podemos ver que también en los datos etnohistóricos nos hablan de ciertas deidades que venían del mar dentro de esa complementariedad. Y aquí lo vemos representado con las olas. Cómo es que viene volando este personaje, un sacerdote que lleva un pez también, pero es interesante porque los documentos históricos dicen que a estas dualidades, a estos personajes, a estas representaciones, a estas deidades, tenían algo que invocaban, ¿no? Que decían que tenía aliento de vida. Y si nosotros vemos aquí en la boca, tienen algunas representaciones que se extienden más allá de los labios. Es el documento que lo está refiriendo. No lo decimos nosotros, sino estamos recurriendo a esas fuentes iniciales de los datos que se dieron incluso hasta la erradicación de idolatrías que nos permite reconstruir con cierta firmeza algunos datos que si vamos, documentamos, lo vemos y no lo entendemos muchas veces, pero hay que recurrir a fuentes
que nos permitan aclarar más sobre estas informaciones. Como les digo, el sitio es sumamente importante por cada una de las representaciones que tiene el lugar, como son personajes antropomorfos, que es el caso que estamos viendo hoy, y cada uno con su peculiaridad no se vuelve a repetir. Aquí algo que me llamó la atención y en los datos etnohistóricos dice que muchas veces el oído, la dimensión del oído, era como si fuera a escuchar, y aquí lo vemos, la dimensión del pabellón auricular es mucho más grande, al tamaño casi de la cabeza, y tiene esa referencia, que los sacerdotes la representaban también así, y ese tipo de concepción cosmogónica que tenía el hombre para poder entrelazarse entre lo felino, el ave, que estuvo muy representada en Chavín en el periodo formativo, y aquí también la tenemos presente. Bien, sigamos. Vamos a ver que hay detalles, es un sitio sumamente interesante y para muchos años. Muchos les ha llevado muchos años y no se sabía cuántos soportes rocosos existía. Ahora, con toda seguridad, le decimos que existen 401 soportes y lo del periodo temprano solamente representan uno. En uno de los paneles principales vemos rostros, por ejemplo, de esa época, con la misma técnica. Algunas van variando de acuerdo a la época, netamente características echinoide. Vemos otros motivos que se ven representados también en cerca Lima, con la misma característica, y aquí es la incidencia más segura de lo que es el tipo de técnica que se aplicó. Se horadó y se raspó de tal manera que hacen un surco casi raspado, que es notorio en este soporte rocoso. Algo que me llamó la atención es este personaje, que lo vemos como si fuera una sacerdotisa. No sabíamos si era hombre o mujer. Tuvimos que recurrir al Photoshop para poder aclararlo, ver algunos detalles. Está llevando una cabeza trofeo, tiene un faldelín, un tocado que es característico, y lo vemos posteriormente en culturas ya con cerámica, como que es en Moche de San José de Moro, donde salieron algunas piezas con la misma característica de una sacerdotisa. Desde esa época aquí, donde ya la complementariedad ideológica fue robusteciéndose y dando ya características muy propias a este personaje, también hemos indagado que en Pañamarca, en las pinturas murales, también está representada con las mismas características de lo que encontrara Donan y Macau en 1999, también tiene ese mismo propósito de reafirmar. Hace poco encontramos en una colección privada en Lima, la colección Macdías, encontramos placas con la misma característica que eran cosidas dentro en la indumentaria, ¿no? Y aquí la tenemos, uno en cobre y un otro en plata. Se trata del mismo personaje que se gestara en este lugar del Alto de la Guitarra. Entonces vemos que ese crecimiento ideológico tiene otras consonancias que se extienden a lo largo de la época cronológica. Y ahora vemos otros motivos, por ejemplo, de monos por la cola, de otra época ya posterior, mucho más tardía, con relación a intercambios constantes que tenían a través de esta zona del Alto de la Guitarra hacia el este, a Carabamba, y de ahí subían a Huamachuco, y de Huamachuco a Cajamarca, y Cajamarca a la selva. Y ahí vemos motivos con estas características, ¿no?, diferentes, donde se sistematiza las formas, donde ya no hay tanta incidencia por hacerlo mucho más natural, ¿no?, sino ya hay una simplificación de las formas. Sin embargo, vemos que aún persisten la representación de batracios, ya cambia la ideología, se representan más animales con características antropomorfas, como este caso de este personaje, ¿no? Existe una dicotomía, ¿es animal o es un antropomorfo? Y así se complejiza. Sin embargo, como les dije, el sitio es sumamente interesante. Me hace recordar que mirando la televisión años muchos atrás,
pude ver que un gobernador en la televisión decía, pero no entiendo por qué los turistas no se quedan en Trujillo, solamente visitan Chanchán, Las Huacas y en la noche ya se están yendo, porque no se ha invertido. La municipalidad, el gobierno regional no ha invertido, no preserva los lugares. Y veamos un caso que pasó en el año 2000, donde la municipalidad distrital de Laredo, por ejemplo, muy con buen ánimo, con falta de orientación técnica y profesional, marcaron a lo largo del valle hasta el sitio del Alto La Guitarra. ¿Qué es lo que sucedió? Vemos las fotografías subsiguientes, qué es lo que ocurrió en el sitio, ¿no? Cómo se marcó con spray estos soportes rocosos, con todo ese contenido de riqueza gráfica, visual que teníamos. Tuvo que intervenir el Ministerio de Cultura para poder borrar todo ello, ¿no? Se saquearon los sitios, no hubo un estudio, tampoco se pudo proteger porque inclusive hacían petroglifos nuevos, como vemos este altarcito con esta cruz. El desconocimiento de algunos consultores marcaron ahí este corredor turístico y le pusieron la resolución regional en un sitio que tenía representaciones visuales, ¿no? Entonces, yo considero de que si se tiene la buena intención de poder imponer este en valor, se tiene que dejar asesorar por los profesionales en el caso para poder poner en valor este sitio. Y no ocurra pues como lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Donde la piedra se está exfoliando. Vemos que continuamente el sitio se está deteriorando cada vez más con los años. Somos un país sumamente rico, somos seis naciones, cuna de la alta cultura. Tenemos tanto y es poco lo que se ha hecho, ¿no? Ahí vemos las consecuencias de esa inacción, cómo es que ocurre también entre un petroglifo original y otras marcas modernas que lo han hecho como si fuera, ¿no? Un petroglifo. Entonces, se ha saqueado el sitio, se viene saqueando y ahí está este sitio. No pide nada, pero ahí está. Tenemos una riqueza emblemática en la región y es poco lo que se ha hecho. Mientras que en otros países, por ejemplo, como Nuevo México, que fui, había una pinturita de 10 centímetros y una zona con petroglifos y algunas edificaciones. Pero para llegar a ese lugar que distaba 3 horas de Nuevo México, había una carretera de 5 carriles, parecía una autopista. Llegabas al lugar y se había implementado una sala de souvenir, de información turística a todo dar. Era una industria. Nosotros teniendo tanta riqueza arqueológica, no nos preocupamos por ello, ¿no? Lo tenemos al margen. Aun cuando hay un decreto ley, de ley de municipalidades, en el artículo 29, donde les encamina que ellos son los responsables de la puesta en valor, del cuidado de estos sitios. De ahí mi mensaje tanto para las autoridades como también para los estudiantes, para que cuando vayan al sitio no lo destruyan, no implique esta destrucción que estamos viendo que da lástima cada vez, ¿no? Se tiene que recoger toda esa información, documentar y sentirnos orgullosos de todo ese poder gráfico que los antiguos han hecho a través de diferentes épocas. Bueno, ese es mi mensaje y agradecerles por haberme escuchado en esta ocasión y espero que mis palabras calen tanto a las autoridades como a los estudiantes en proteger estos lugares, ¿no? Que son emblemáticos en nuestra región. Muy agradecido. ¿No se te escucha? Gracias, Daniel. Ahora venimos, vamos a leer algunas preguntas que hacen. Hay una de Luis Villegas que va relacionada a la cronología relativa. Dice, de los 401 soportes,
¿Lo escucha? Sí, escucho. Ah, bueno, dice Luis Villegas, de los 401 soportes, ¿podría indicar los porcentajes que corresponden a cada periodo cultural identificado? Eh, de los 401 soportes, tenemos la tercera parte en el inicio, que son al periodo formativo, Sechín, cazadores recolectores y una multitud de, de representaciones donde hay acumulamiento ya de representaciones que están relacionadas a otros periodos. Por lo visto en el lugar, no solamente hemos visto cerámica formativa, ¿no? Cupisnique, hemos inclusive Salinar, hemos visto Moche, no hemos visto casi nada y hay poca presencia de motivos Moche. Incluso me atrevo a decir de que los soportes para el periodo Moche ya no se dan en los soportes rocosos, ni en estos sitios emblemáticos que les estoy mencionando, sino que para Moche las representaciones de estas visuales están plasmadas sobre la superficie del adobe, en la cual ya están en el valle, donde hay representaciones de manos, hay líneas, hay puntos, caras, trajes, pies, pero ¿qué le está diciendo eso? Que las construcciones monumentales que ellos están teniendo tienen esa legalidad de ser sitios completamente sagrados para actividades netamente rituales. Ya no necesitan desplazarse a 3 horas hacia la línea divisoria del valle, ¿no? Como le digo, el trabajo, por razones de trabajo, ahora yo me encuentro en Amazonas, no se pudo concluir más que hacer la contabilidad de los soportes, de los registros, y ninguno de los autores lo había hecho, ¿no? Tuvimos que cambiar de inicio, porque era bien difícil iniciar de la parte norte y abrirse, no hay cuándo terminar. En cambio, de la parte sur hacia el norte, sí pudimos concluir con 401 soportes rocosos. Aún el estudio no se ha concluido, no habíamos encontrado financiamiento y bueno, por razones de trabajo, ahora en otros lugares, lo hemos dejado. Es difícil Bueno, todavía tener algo tentativo en un estudio que recién se está iniciando en Perú. Recién tenemos características de un diferente periodo, ¿no? Que es aún muy poquito lo que se está avanzando. Debería avanzarse más todavía, pero no solamente son contados los investigadores en arte rupestre. tenemos otra pregunta. Liliana Chávez Otero. Su pregunta es, ¿por qué no se pone en puesta en valor este admirable patrimonio arqueológico? ¿Qué no se pone? Yo creo que esa pregunta debería que pasar a las autoridades, ¿no? Tal vez porque no ha habido, me acuerdo de Campana, consideraba que sea un sitio representativo, lo mencionó en varias publicaciones, lo dijo en las autoridades, pero yo creo que es falta de decisión y búsqueda de financiamiento. No te cae del cielo el financiamiento. Las autoridades también tienen que gestionar, tienen que delegar responsabilidades para la creación de ello. Pero más que todo, el problema que en Perú tenemos tanto patrimonio arqueológico y es poco lo que se ha hecho, en razón a que, uno, desconocimiento, dos, que, ¿para qué hacerlo, no? ¿Para qué hacerlo? Dicen algunos. Yo me acuerdo de un administrador de hace varias gestiones atrás, dijo, háganlo ustedes, ya nosotros ya nos sumamos cuando esté terminado. Pero no es fácil tocar puertas. En donde estoy, en Amazonas, sí he encontrado, por ejemplo, financiamiento a través de las cooperativas cafetaleras, que ellos sí quieren que se ponga en valor su zona. Pero aquí en la costa solamente se contentan con Chan y la Huaca. Y luego se quejan de por qué no tenemos un turismo que no se queda una noche más, porque no invierten. Deberían invertir para la puesta en valor, tener más sitios que mostrar. Ok. Tenemos otra pregunta de Fernando Bazán. Dice, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Alto de la guitarra o alta de las guitarras?
Desde el año 45 se han venido manejando los dos términos. Les he explicado que el cerro llamado el Alto de la Guitarra es el más próximo al lugar que nosotros le llamamos Alto de la Guitarra, o lo conocemos con el Alto de la Guitarra. El Cerro de las Guitarras es el que está más atrás y es mucho más alto. Entonces, por las dos denominaciones en los escritos y publicaciones se le ha conocido, ¿no? El Alto de la Guitarra como el Alto de la Guitarra, Cerro de la Guitarra también. Pero considero que debe ser este último, Alto de la Guitarra. Acá hay otra pregunta del señor Pablo Namay. Dice, ¿por qué el nombre de petroglifos del Alto de las Guitarras? Es lo mismo. No encontramos pinturas ahí, ¿no? Solamente petroglifos. El procedimiento que el hombre ha plasmado a sociedades que ya tenían, que habían desarrollado los cultivos, que estaban asentadas, ¿no? A este lugar llegaron cazadores, sí, vemos evidencias de cazadores recolectores, pero se trata ya el camino que vemos en la entrada en el valle, tiene ya una consonancia cronológica del periodo formativo, pero se trata de sociedades que estaban ya asentadas, que tenían agricultura y que éstas subían antes y posteriormente en la cosecha también, ¿no? Ok. Aquí hay otra pregunta de Enrique Vergara, que dice, ¿qué reflexión le trae los trabajos pioneros de don Eloy Linares, Málaga, sobre los petroglifos, especialmente en la parte metodológica? Todos han aportado, algunos con fotografía en blanco y negro. Hoy que tenemos la fotografía digital o software que nos permiten ver más allá de lo que el ojo humano, pero ¿no? Hay un esfuerzo de cada uno. Eloy Linares Málaga hizo lo que pudo, eh, parece que no tuvo el tiempo de tomar más detalles porque hay detalles que te escapan a la vista humana. Usando el software ves y puedes documentar mucho más fehacientemente, ¿no? Pero algunas veces simplificaba, pero yo creo que considero que es el aporte, el esfuerzo que uno hace de llegar al sitio. Nosotros hemos vivido un mes ahí en este lugar y hemos visto todo lo que se suscita, ¿no? Hasta la visita de los zorros que llegaban en la noche por alimento. Pero todo cuenta, ¿no? Porque sus trabajos de cada uno de ellos en sus diferentes épocas aportan. Y creo que un investigador debe sumar más que restar, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. Agradecemos las felicitaciones a nombre del Museo de Arqueología también. Agradecemos a nuestro invitado, el arqueólogo Daniel Castillo Benítez, por su contribución a este ciclo de conferencias, lo mismo que a toda la audiencia que participó de esta excelente disertación. Y los invitamos a seguirnos el próximo viernes a las 7 p.m. Agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias.